Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, si me ayudan a poner en la pantalla. Me va siguiendo con su vista. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea. Lo pongo en contexto, hermano. Le voy a platicar un poco la historia. Vamos a ir leyendo lo que el libro dice. Usted recordará que el pueblo de Israel estuvo errante mucho tiempo, conquista después la tierra a través de Josué, y luego vive una época en la que están ellos siendo juzgados por personas que se levantan y los libra de sus enemigos. En esa época el pueblo de Israel andaba como que a medias tintas entre que Dios y los ídolos, y de repente de plano puros ídolos, y cuando les iba mal se acordaban de que con Dios les iba bien, y ahí van una historia de amor y desamor entre el pueblo de Dios e Israel. Pero todo ese tiempo, hermano, desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y usted habrá visto la película de los 10 mandamientos, o habrá por lo menos conocido la historia de que Dios abrió el mar y libró con gran poder al pueblo de Israel. Dios les ordenó hacer un artefacto, un mueble o algo muy sagrado para el pueblo de Israel, que era el arca del pacto, y que simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo, hermano. Y para que esa arca habitara, construyeron un tabernáculo que era móvil. ¿Por qué era móvil? Porque el pueblo de Israel todavía no tenía tierra. Iba saliendo de Egipto e iba camino a la conquista de la tierra prometida, y todavía se quedó por gusto propio dar como 40 años de vueltas en el desierto, y la tienda tenía que ser móvil. Pero cuando conquistan la tierra, hermano, y ya toman su lugar, nadie se preocupó por el arca del pacto hasta que el rey David, que fue el segundo rey de Israel, en su corazón tiene decir: wow, el arca del pacto, que es la presencia de Dios, primero se quedó ya olvidada, la voy a traer a Jerusalén. Esa es una historia también que después podemos contar, o se ha contado. Pero cuando ya está en Jerusalén, en su corazón está el hacerle una casa. Y entonces está un profeta de Dios y le dice: oye, yo vivo en un palacio bien padre, bien chido, tengo así una casa de un rey, y el que es rey de reyes y señor de señores vive en una tienda. O sea, como que fue el primer ser humano que le hizo sentido que eso no tenía sentido. Porque ¿cuántos creen que Dios es rey de reyes y señor de señores? ¿Y cuántos saben que los reyes viven en palacios? Bueno, ¿por qué la presencia de Dios simbolizada en un arca vivía en una tiendita? Y no creo que una tiendita bien hecha, porque pues no estábamos en la época actual. Eran hechas pues con unas mantas, algunos postecillos, y ahí estaba el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y entonces, a través de un profeta, para resumir rápido, porque ya me extendí mucho en darles el contexto, el profeta le dice a David: tú no la vas a hacer, tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, dice, pero has conquistado naciones, y ahora, bueno, has territorio, voy a levantar de ti un hijo y le voy a dar paz, y él será el que me construya el templo. Entonces, si eso nos lo hubieran dicho a nosotros mexicanos, pues ya la bronca es de otro, yo pues, termino mi vida así bien padre de rey, y pues ya el otro que se haga pelotas. Pero el rey David no. El rey David tenía en su corazón hacer la casa, y él dijo: si yo no la voy a hacer, pues por lo menos voy a hacer los preparativos para que aquel que lo vaya a hacer pueda construirla. Y estamos en ese capítulo. David ya está grande y ya lo van a reemplazar en el trono. Ya era un viejejito de aquellos que ya recibían pensión del gobierno, porque ya estaba a punto de colgar los tenis. Y entonces se levanta su sucesor, que es Salomón. ¿Cuántos habían escuchado hablar de Salomón? Muy bien. Bueno, él era el hijo de David, joven, que iba a tomar el reino, lo estaba tomando en ese momento, y que entonces tenía la encomienda de construir el templo de Dios. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar a leer, me va siguiendo con su vista. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad. Y yo me imagino a toda la congregación ahí, él es joven y tierno de edad, y la obra es grande, porque la casa de Dios, léalo conmigo, no es para hombre, sino... esa era la importancia de hacer las cosas bien. Por eso aquí nos gusta hacer las cosas bien, porque no es para hombre, es para el rey de reyes y señor de señores. Dijo David: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. O sea, David estaba echando ganas, hermano, para preparar la casa de Dios. Fíjense, este versículo es el que quiero que pongamos atención. Además de esto, por cuando tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Es más, ya no es del dinero del reino, ya no es del gobierno, ya es mi tesoro, ya es mi dinero. Dice: yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que
además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, ya de mi propia bolsa. 4. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Siguiente. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Me encanta porque David dice, ok, lo va a hacer Salomón, pero yo ya estoy preparando las cosas para la casa. Y de mi tesoro personal, le dice a todo el pueblo, yo voy a dar también para la casa de Dios. ¿Quién más quiere seguir mi ejemplo? Y vamos a ver lo que hizo el pueblo. Dice, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro, que convertidos a la época actual es un titipuchal. El 9. Y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y aquí quiero hacer una pausa, hermano, porque yo quiero que pensemos en el templo de Salomón. Yo no sé si tú lo sepas, pero Salomón construye un templo espectacularmente glorioso, hermano. Construcción cual nunca se ha visto en esta tierra, porque era una construcción impresionante, recubierta de oro, que dicen los historiadores que a distancia brillaba, porque todo el edificio estaba cubierto de oro. Imagínense una casa de oro, hermano. Así de plano. El templo de Salomón fue un templo impresionante, hermano. Ahí le voy a dejar de tarea que usted busque en internet y le eche un ojo a ver cómo era el templo de Salomón. Pero la construcción del templo de Salomón, hermano, era un templo glorioso, espectacular. Pero si nos vamos a este versículo, hermano, siempre así como que por default nuestra mente, cuando dicen el templo de Salomón era glorioso, uno se dice, wow, qué obra se aventó Salomón. O sea, que sí, la realidad es que sí. Pero si nos vamos a este versículo, se hizo con oro de todo el pueblo. Y se hizo con el tesoro personal de la gente, incluyendo el rey y incluyendo a Salomón. Porque si realmente el reinado de Salomón, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la historia, fue una época de mucha abundancia en Israel, donde el tipo era bastante listo hasta para los negocios, y entonces el pueblo de Israel era bastante próspero. La realidad es que cuando él recibe el reino, recibe también una ofrenda voluntaria de todo el pueblo de Israel. Amén. Y entonces yo me imagino, yo no sé si estoy en lo correcto, pero cuando la gente que ofrendó y que dio de su tesoro personal algo para la casa de Dios y volteaba y veía la obra terminada, decía, wow, oye mi hijo, ahí hay un cachito de nosotros, porque nosotros cooperamos para esa construcción. Algo así como cuando de repente yo escuchaba, cuando estaban construyendo mi casa, el maestro que trabajó en la obra traía a sus hijos, que eran unos jóvenes, ya son algo mayores. Pero yo tengo un kinder enfrente, hermano. Y cuando él estaba trabajando, se volteaba con sus hijos, así como en el comercial. Mi hijo, ese kinder que está ahí enfrente, yo lo hice. Y él nos platicaba que él participó en la construcción del kinder que tenemos enfrente. Y con un orgullo le contaba a sus hijos, mira, y yo estaba ahí, construí, rasqué, y los hijos bien emocionados. Y yo me imagino de repente cuando uno de los nietos del Señor va al kinder, le decía, mira, este kinder lo construyó tu abuelo. Y le daba gusto, hermano. Pero yo me imagino que algo así ocurría en el pueblo de Israel y todos decían, wow, es que un cachito de ahí, pues para la honra y gloria de Dios, nosotros también quisimos cooperar. Y en esa obra tan gloriosa está representado todo el pueblo de Israel. ¿Sí me va siguiendo? Mira, ahí pusieron una imagen. Algo así era el templo de Israel. Obviamente esto es una imagen, el templo de Salomón. Pero todo eso, esto es bronce, acá por allá hay oro. Era una obra magnífica, hermano. Amén. ¿Y a qué te quiero llevar con todo esto, hermano? Que para edificar la iglesia de Cristo no estamos tan diferentes, hermano. Porque ¿sabes con qué está edificada la iglesia del Señor? Yo no sé si a lo mejor pudiéramos comparar la sabiduría de Salomón para construir el templo con la sabiduría de Cristo al edificar su iglesia. ¿Quién habrá tenido más inteligencia para edificar su propio templo? ¿Quién? Yo quiero que vayamos y me acompañes. Me voy a brincar unos versículos porque ya estamos un poco avanzados en tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2,
2, versículos 4 y 5. ¿Aquí estamos? Vamos a esperar que esté en pantalla, ¿no? Si no me va siguiendo, ya está. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Dice, acercándonos a él, hablando de él, habla de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también, como piedras vivas, di conmigo, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, lee conmigo, casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, Cristo Jesús, dice, era una piedra preciosa, desechada por los hombres. Dice, pero tú y yo, ustedes, vosotros, también son piedras vivas. Dice, ustedes como piedras vivas sean edificados para construir una casa espiritual. Y entonces, mientras acá, en el templo de Salomón, se tomó a lo mejor un material precioso para construir el templo, Dios lo tomó a usted y a mí para construirse una casa espiritual donde Él pueda habitar como está habitando en este lugar, hermano. Así que voltea con tu hermano y dile, tú eres una piedra viva. Algunos somos más rocas o somos así. Unos sí son bien cuadrados, pero tú y yo, hermano, somos la materia prima del templo de Dios. A ver, va de nuevo. Tú y yo somos la materia prima del templo de Dios. Eso estuvo mejor. Va de nuevo, a ver si se escuchan más gritos. Tú y yo somos la materia prima del templo de Dios. Y delante de Dios eres tan precioso como el oro con el que se edificó el templo de Salomón. Y cuando Dios te escogió a ti y a mí, estaba tomando Él lo más precioso y lo más valioso para Él, para edificarse una casa, hermano. Tú eres el templo de Dios. Y cuando hablamos de la casa y del templo de Dios, estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de personas. Estamos hablando de gente que ha sido rescatada y purificada por Cristo. Y cuando tú quieres buscar en un templo o una iglesia a Dios, tienes que buscar personas, porque el templo de Dios se edifica con piedras vivas que somos tú y yo. Por eso muchas veces, hermano, a veces pensamos que ir a una iglesia y de repente encontrarnos con algo que no nos gusta, decimos, ay, es que esa casa, esto no me gustó. Bueno, es que está edificada con personas, hermano. Y como todas personas seguimos siendo la mejor carne y tenemos algunas cosas con las que a veces pues le aportamos algo a la iglesia, hermano. Yo vengo a preguntarte hoy, tú siendo una piedra viva y perteneciendo al templo de Dios, ¿qué es lo que aportas a la casa de Dios? Porque ciertamente, hermano, cuando tú vas a construir una casa y de repente vas a construir material, te dicen, vamos a echar los cimientos. ¿Qué vas a buscar tú para echar los cimientos de tu casa, hermano? ¿Algo débil? ¿Algo lujoso? ¿O algo fuerte? Los materiales aportan algo para tu casa. Y entonces tú puedes de repente buscar una roca así grandota y te dicen, te doy esto para tu cosa. Tú dices, no, es que eso no me sirve para una barda, está muy feo. Pero para el cimiento sí, porque me aporta firmeza. Porque cuando tiemble como tiembla en la Ciudad de México, me va a mantener mi casa firme. Y de repente voy a buscar un tabique para la casa o voy a escoger un cemento y te dicen, mire, tengo este cemento de 200 pesos el bulto, pero es muy buen cemento. Ahora, si quiere, pues le vende este de 90 pesos. Ay, está refraguado y como que medio se rompe, pero pues es barato. ¿Usted de cuál escogería? Dios lo escogió a usted y a mí, porque usted y yo vamos a aportar algo a la casa de Dios. Y lo que Dios haya visto en usted, a veces ni usted mismo lo sabe ni yo, pero Dios vio algo para aportar a esta casa y para aportar a este templo. El templo de Dios es de gozo y es de alegría, porque usted y yo le tenemos que aportar gozo y alegría a esta casa. El templo de Dios debe ser una casa de amor, porque usted y yo debemos aportar a esta casa amor. El templo de Dios debe ser un lugar de restauración, porque usted y yo nos tenemos que encargar de ayudar a restaurar al que ha caído, al que está pasando un mal momento. Pero somos usted y yo en la materia prima que Dios escogió para construir su templo y para que la gloria de Dios se mueva. Yo le pregunto, hermano, ¿qué estamos aportando a la casa de Dios?
Y es que a veces pensamos, hermano, que toda la carga es del rey. Yo me imagino cuando de repente, si algo hubiera salido mal en el templo de Salomón, toda la gente hubiera dicho, ese Salomón ni sabe hacer las cosas. Pero la realidad es que a lo mejor alguien pudo haber aportado un material malo, porque se construyó con las ofrendas del pueblo. Y de repente cuando en la casa de Dios pasan cosillas que no nos están agradando, o de repente no son tan buenas, no es porque de repente Dios sea malo, es porque algunos de nosotros de repente aportamos cosillas que no son del todo agradables para la construcción de una casa espiritual. Una casa espiritual de parte de Dios debe ser un lugar de amor, de perdón. Pero de repente venimos todavía con algunos reconcilios, como que, ay, no, ahora me la pagas, gloria a Dios. Y no, yo alzo mis manos y perdono a todos menos a uno. O viene aquí, hermanos, Dios les bendiga a todos menos a dos. Eso sí, no. Pero a veces en nuestro corazón así somos. Y esa clase de detallitos son los que nosotros aportamos al templo de Dios. Si usted y yo queremos que este templo sea un templo glorioso, es porque usted y yo vamos a aportar de nuestra propia vida, de nuestro propio ser, de nuestra propia ofrenda, lo que aporte para que esta casa sea mejor cada día. ¿Me va siguiendo? ¿Qué estás aportando a la casa de Dios? ¿Qué estamos aportando a la casa de Dios? En la mañana me despertaba y de repente leía unos versículos y decía, de repente en la Biblia hay gente que aporta rencillas. Y yo te pregunto, ¿será correcto que en esta casa haya pleitos, corajitos, que no se hablen unos a los otros? No estoy diciendo que aquí, te estoy diciendo lo que decía el versículo, y déjame buscarlo para no chorearte. Pero ¿habrá de repente esas cosas entre nosotros? ¿No sabe usted, de repente lo que me da en mi corazón se me arruga, se me hace así como chicharrón? Cuando de repente veo a algunas de las hermanas hacer programas que están allá pegados. No, es que con este no. No, ¿cómo crees? Mejor con este. Ah, sí, eso sí. No, pero es que no, entonces mejor mueve el otro equipo. O de repente, hermano, no me deje ahí. Cámbieme de equipo. Es que usted no sabe, pero ¿por qué? ¿Será que estemos aportando algo a la casa de Dios que no sea así como que aporte la unidad? Tú y yo tendremos que aportar unidad al templo de Dios. Tú y yo tendremos que aportar hermandad al templo de Dios, compañerismo, amistad. ¿Sí? Hay bien poquitos me contestan, hermano. ¿Por qué no me contestan todos? Siento que le estoy hablando a piedras no vivas, pero la Biblia dice que somos piedras vivas. Repite conmigo, piedras vivas. Dile a tu hermano, piedra viva. Piedras vivas son las que somos, hermano. ¿Qué estamos aportando a la casa de Dios, hermano? Este templo, esta casa, esta iglesia en la que yo creo que todos hemos encontrado un lugar donde decimos, yo de aquí soy, así lo espero. Al menos yo sí lo he encontrado, yo sé que somos más. Lo que decimos, esta es mi casa, este es mi templo, por esta voy a luchar, por esta voy a aportar. Y cuando de repente vengan los temblores y los ataques a la casa, nosotros aportaremos también resistencia y firmeza para que el edificio no se caiga. Y si el tabique de al lado se está moviendo, yo lo sostengo. Porque ese es el propósito, hermano, de que estemos juntos. Porque uno al otro se sostienen. Uno a otro sostiene al otro. Y no solamente sostiene a uno, sostiene a dos. A ver si ahorita nos ponen una imagen, hermano. Pero esta construcción o ese tipo de obras permiten que los tabiques se mantengan de pie todos. Y si un tabique te salió malito, hermano, los de abajo lo sostienen. ¿Cuántos tabiques malos hay? No, no es cierto. Ahí sí gritaron algunos, hermano. Wow. ¿Qué le aportas a la iglesia, hermano? ¿Cosas buenas? ¿Cosas malas? Mucha gente ve a una congregación y se va y dice, no, es que ahí no encontré. Como que esa iglesia era mala. Lo que era malo, a veces es la gente que aporta cosas. Y seguramente el hermano que se fue no estaba aportando cosas así del todo buenas.
Pero para que esta casa se mantenga sana, se mantenga firme, se mantenga como debe ser, es porque los unos a los otros vamos a aportar firmeza y vamos a sostenernos los unos a los otros. Y es que tú no lo sabes a lo mejor, hermano, pero Dios no edificó su templo nomás por edificarlo. Dios no hace las cosas nomás por hacerlas. Él tenía un propósito. Y yo quiero, hermano, que vayamos al libro de... estamos en 1 de Pedro 2:9. Mira, a ver si me ayudan. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Di conmigo, pueblo. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Bueno, usted que se dice pueblo, usted también es parte de la casa. Amén. ¿Para qué nos compró Dios? ¿Para qué nos adquirió Dios? A ver, parejitos. 1, 2, 3. Entonces, primer punto, tú y yo hacemos la iglesia. Tú y yo somos la materia prima de la iglesia. Tú y yo somos las piedras que construyen la iglesia. Tú y yo estamos unidos para formar una casa espiritual donde alguien más venga a habitar. ¿Sí o no? O las casas se construyen nomás así como para que se vea bonita la ciudad. La casa tiene un propósito. Pero tú y yo, cuando fuimos convertidos en pueblo, Dios nos compró, nos construyó, nos edificó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tenemos que decirle a alguien más que tenemos un Dios vivo. Tenemos que anunciar las cosas grandes que Dios ha hecho y sigue haciendo a alguien más que no lo conoce. Ese es el propósito de que tú y yo seamos un templo, que alguien más venga a encontrar refugio aquí. Que alguien más venga a refugiarse a esta casa. Que alguien más venga a formar parte del templo y se nos una y aporte su propia personalidad a la edificación de esta casa espiritual. Somos una casa viva. Amén. Y a diferencia de una casa inanimada, este templo tiene que crecer. Y nuestra misión es anunciar a otras piedras no vivas para que ellas se integren y esta casa siga creciendo. Amén. Somos un edificio vivo, unas piedras vivas, una casa viva. Y algo que tiene que caracterizar algo vivo es que tiene que crecer. Di conmigo, crecer. Pero nosotros somos los que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Nosotros como templos, nosotros sí hemos crecido. Bueno, el templo tiene que crecer también. Y no me refiero nada más a la talla de la cintura. Me refiero al número de gentes que conocen de Cristo. Y esa es tu misión y mi misión. El que podamos nosotros compartir de Cristo, anunciar, predicar, compartir, invitar, traer gente. Para que este lugar siga creciendo, hermano. Para que la gente que necesita un refugio, lo encuentre en esta casa espiritual o en la casa espiritual a la que Dios los haya llamado. ¿Se va entendiendo, hermano? Vamos a ponernos de pie. Cuando de repente vemos en la iglesia, hermano, cosas que no nos gustan, no creo que es de parte de Dios. De repente las piedras vivas como que salimos así medio manchaditas, así como con cascaritas, como que feitas. Por eso Dios tiene que trabajar en nosotros para hacer una buena obra, hermano. Y todos juntos formamos el templo de Dios, formamos una casa espiritual. Pero a veces la gente no viene, hermano. Una de dos, o no estamos compartiendo, o no estamos anunciando, o la casa no es atractiva. Porque si usted de repente necesita un refugio, hermano, y lo llevan a una cueva así toda oscura, con murciélagos saliendo de ahí, y alguien más le ofrece un cuartito en la colonia que usted me diga, yo me le apuesto que usted se va al cuartito, hermano. ¿Y es culpa de la persona? ¿O será que la cueva no era así como que un lugar muy atractivo para refugiarse? Quiero cerrar leyéndote Hebreos 4, versículo 14. Y quiero compartir lo que el Señor me decía. Te lo voy leyendo en lo que está en pantalla, Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el Espíritu Santo me llevaba este versículo y me decía: muchas veces Jesús fue capaz de bajarse del cielo, hacerse semejante a nosotros, para poder tener compasión de nosotros y entendernos. Pero muchas veces la iglesia no quiere tener compasión de los de afuera, porque no quiere ensuciarse las manitas. Mientras a Dios le costó dejar el trono para venir a hacerse semejante a nosotros, la iglesia, las piedras vivas, no quieren salir de su lugar de confort. Y mientras Dios mandó a las piedras vivas como que se expandieran y fueran acercando a otras piedras y traerlas hacia acá, las piedras vivas del templo de Dios se acercan para no contaminarse con las piedras de afuera. Exactamente lo opuesto de lo que Dios nos había dicho. Y a veces Dios me decía: es que estas piedras vivas no tienen compasión de la gente porque no han vivido circunstancias, o no quieren pasar las mismas circunstancias que ellos tienen. Hace 8 días, mientras nuestra hermana Abby predicaba y hablaba de Elías, y contaba la historia cuando Elías se va al río y los cuervos le llevan carne, la Biblia narra que había sequía en la tierra. ¿Cuántos nos lo platicaron hace 8 días? ¿Cuántos lo sabían? Él va a un arroyo y ahí consigue agua, pero el arroyo se seca. Yo te pregunto, ¿qué no podía Dios evitar que el río se secara? O yo te pregunto, ¿por qué el río se secó si Elías, Dios lo mandó a ese lugar para ser proveído de carne, pero también de agua, ¿no? ¿O por qué se secó el río? Y yo le decía, oraba al Señor, le decía: ¿por qué se secó el río? Porque muchas veces tú y yo necesitamos sentir lo que la gente está pasando. Elías estaba viviendo en medio de una nación que estaba viviendo sequía. Para que Elías pudiera sentir lo que ellos sienten, tenía que quedarse también sin agua. No podemos decir nosotros que Dios no tiene compasión de Elías, pero también sería injusto que Elías, siendo parte de esa nación, todos tuvieran sequía menos él. Él tenía que vivir lo que su nación estaba viviendo. Y tú y yo a veces tenemos que vivir circunstancias difíciles para que podamos sentir lo que la tierra en la que vivimos está viviendo. Si esta tierra está pasando sequía, a veces tú y yo tendremos que saber lo que significa no tener agua, para que podamos tener compasión y comportarnos como las verdaderas piedras vivas que somos y decir: wow. Pero a veces la iglesia de Cristo se la pasa lamentando, diciendo: Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué a mí se me acabó el agua también? Bueno, Dios no dejó sin agua a Elías, ¿lo sabías? Lo mandó con una piedra viva, lo mandó con una mujer. Y cuando de repente tú y yo pasamos problemas, Dios nos va a mandar con una persona también para que nos saque adelante. Pero tú y yo ya pasamos la experiencia de sentir lo que pasa allá afuera. Si sabes que la ciudad en la que vivimos está pasando violencia, si sabes que la ciudad en la que vivimos está pasando crisis, están pasando cosas que son feas, hermano. Pero la iglesia de Cristo no se va a encerrar en una burbuja. Y no es la idea de Dios que la iglesia viva aislada de los problemas de la ciudad. Algún día se nos tendrá que acabar también el agua en tierra de sequía, para que sepamos lo que es no tener agua y aprendamos a tener misericordia de la gente que no tiene agua. Y dejemos a veces de juzgar a la gente a la que deberíamos estar compartiendo. Y de repente la juventud está, ya pensamos que muy perdidos, hermano. Pero en lugar de ir por ellos, los criticamos cuando deberíamos tener compasión de ellos. Es que al igual que Cristo, para tener compasión de nosotros, tuvo que hacerse igual a nosotros. Tal vez tú y yo necesitemos de repente ser sacudidos y sentir lo que ellos sienten, para que podamos entender lo que ellos están viviendo y podamos tener misericordia y alcanzarlos. Somos piedras vivas, hermano. Somos la materia prima del templo de Dios. Esta casa tiene que expandirse
Comportémonos como piedras vivas, como piedras que sienten, como piedras que tienen compasión, como piedras que saben abrazar, como piedras que tienen sentimientos, que tienen compasión. Porque muchas veces nos comportamos como piedras inanimadas y puede pasar la gente aquí afuera y pueden pedirnos un taco y con el corazón tan duro como una piedra se los damos y nos tiene ya sin importar nada, los dejamos ir. ¿Por qué no le oramos al Señor y le decimos: Señor, enséñame a comportarme como una piedra viva, enséñame la compasión, enséñame a compartir de ti? Esta ciudad está pasando cosas difíciles y Dios puso una piedra viva, una casa viva en medio de ella para sanar esta tierra. Jesús dijo: somos la sal de la tierra. Dice: pero si la sal deja de funcionar y deja de salar, ¿para qué sirve la sal? Si no sirve para nada, dijo. Solamente sirve para ser desechada y pisada por los hombres. Si dijera lo mismo de la iglesia diciendo: ustedes son el remedio, la medicina para la enfermedad de esta ciudad, ustedes son los que van a sanar esta ciudad, ustedes son los que van a alcanzar a la gente que necesita un abrazo. Y después Jesús dijera: pero si ustedes dejan de tener compasión y dejan de fungir como sanidad o como remedio para la ciudad, pues entonces ¿para qué los traje? Entonces ¿para qué me sirve? Vamos a orarle al Señor. Muchos de aquí hemos pasado circunstancias difíciles, hermano, y las estamos atravesando. Pero si estamos viviendo la experiencia, hermano, tenemos que aprender algo de ella. Que después de pasarla y después de que Dios nos dé la victoria, tendremos la experiencia para alcanzar a gente que está viviendo lo mismo que nosotros. Y le podremos decir: ven aquí, yo pasé por lo mismo. Como ustedes saben, algunos de ustedes saben, yo estoy pasando un problema muy fuerte en el trabajo. Y la situación ha arreciado, hermano. La verdad es que no la estamos pasando bien en el trabajo. Pero de esas circunstancias que Dios solamente sabe hacer, me mandó a ayudar a una persona. Y cuando empecé a hablar con la persona resultó ser cristiana. Y me compartió su testimonio. Exactamente el mismo problema que yo estoy pasando. Y lo primero que me dijo es: yo sé lo que estás pasando, porque yo lo viví. Dice: pero tú mantente, porque Dios te va a sostener. Dice: y mi testimonio te sirva para que tú te fortalezcas, porque Dios te va a sacar adelante. Y cuando preparaba esta predicación, Dios me decía: ahora tú prepárate, porque ahora tú vas a alcanzar gente que está pasando lo mismo. Y cuando salgas de esta, tú podrás ir con otros a decirle: yo te voy a ayudar, porque yo pasé lo mismo. Y las circunstancias que estás pasando, iglesia, te van a servir para alcanzar gente, te van a servir para expandir esta casa. Pero tenemos que comportarnos como una iglesia.